Bueno, vamos a empezar. Aquí no te impide, no te impide. Bueno, ahí entonces, ¿qué hacemos? Cuando yo voy a pensar en accidente ofídico, yo me tengo que recordar de tres grupos. ¿Cuáles son esos grupos principales? Crotálico, micruros, botrópicos, ¿sí? Cuando yo voy a hablar de las víboras, ¿qué yo me tengo que recordar de ellas? ¿Qué es lo más importante recordarme de ellas? Voy a abrir un libro. ¿Qué me debo recordar de ellas? De acordo com a toxicidade do veneno, pode ser neurotóxico. La acción del veneno. ¿Qué pasa con el veneno? Si viene mi paciente y te dice, doctora o doctor, me picó una víbora, ¿sí? Si él está todavía consciente y te dice, me picó una víbora, ¿qué yo debo mirar? ¿Qué yo debo tratar de identificar en ese paciente? Si él reconoció cuál tipo de víbora fue, ¿sí? Porque van a ser característicos de acuerdo a algunas situaciones, de acuerdo a alguna característica clínica, le va a diferenciar a cada tipo de origen, ¿sí? A cada tipo de acción del veneno. Entonces, si yo voy a pensar en el botrópico, si yo pienso en botrópico, ¿en quién yo debo pensar? Yarará. Yararaca, yararacuzú, yararaguazú, ¿sí? Quiririó se llama también en español, porque el paciente a ustedes le van a atender, ya sea en la clínica, en el hospital, y le va a decir esos nombres. Ahora, cuando yo hablo del accidente crotálico, ¿quién es? Nossa amiga que tem o chocalho, né? Aí que diz o paciente, eu ouvi quando ela estava se rastejando, ela estava mexendo o chocalho, porque quando ela vai dar o bote, ela mais mexe o chocalho, né? Os anéis lá da cola. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros allí? Allí yo le voy a preguntarle también si él escuchó o no escuchó el chocalho, ¿sí? Y el micrurus o el apídico, que es la coral. ¿Qué pasa? Ella es más rápidamente mortal, ¿sí? Nosotros tenemos en Paraguay poquísimo que es el micrurus, ¿sí? Tenemos pocos casos, en algunas solamente existe la coral, pero también está la falsa coral, ¿sí? Entonces yo me debo recordar, ¿por qué es importante saber el tipo de la víbora? Porque yo tengo que utilizar el antídoto, el antiofídico, el suero antiofídico. ¿Y qué pasa? Si yo voy a hablar acá para nosotros en Paraguay, nosotros tenemos el suero antiofídico que es multivalente, que son para todas las especies, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, yo voy a estar poniendo la medicación correcta. Ya cuando yo estoy en Brasil, existen las dosis correctas, o sea, la presentación monovalente, que es específico para cada tipo de grupo específico de ofidismo, o sea, para cada tipo de cobra. Entonces, eso es importante. También, ¿qué es importante en la sintomatología? Cuando mi paciente acude y él ya viene con la mordedura después de 45 minutos, cuando ya hay acción del veneno, ella va a tener sintomatología, ¿sí? ¿Y qué sintomatología da el botrópico, el crotálico y el micrurus? ¿Qué da diferencia? ¿Sí? Va a ser siempre dependiendo de la acción del veneno. Cuando yo debo pensar en acción neurotóxica, ¿sí? Acción de las fibras alfa, beta, la neurotoxina, hace alteración en la unión postsináptica, yo ya debo pensar en quién, en crotálico, y si la acción es mucho más rápida, ¿de quién? De la cascabel, ¿sí? Porque ella es altamente mortal y rápidamente hace que parálisis de los músculos diafragmático, hace una parálisis diafragmática, el paciente debe, o sea, acudir lo más rápido, y a veces no da tiempo y se puede morir, ¿sí? La acción es muy rápida. Entonces esas son las situaciones que yo me debo recordar siempre, ¿sí? Entonces yo le voy a pasar, ¿sí? En el Paraguay hay dos protocolos. A mí me gusta más el protocolo viejo, que es del 2008, ¿sí? Pero actualmente tenemos el protocolo del 2021, es el que le voy a pasarle después a la delegada, ¿sí? Y entonces allí yo voy a tener el manejo. A mí me gusta el más básico, ¿sí? Porque yo aprendí cuando estaba en la residencia en ese, pero ahora el nuevo manejo,
Paraguay ya hizo la clasificación de la acción del veneno, porque anteriormente en Paraguay era una sola acción, no clasificaban leve, moderado y grave. Ahora usa la misma clasificación que usa Brasil, que usa Argentina, que usa Bolivia. Entonces ahora ya se clasifican leve, moderado y grave también la acción del veneno, ¿sí? Entonces, ¿qué yo tengo? ¿Sí? Que ofidismo es el síndrome que resulta de la inoculación de las sustancias, ¿sí? ¿Sí? Que va a ser las sustancias venenosas. La evolución y la gravedad van a dar las características del veneno, así como el inóculo para el tratamiento adecuado, ¿sí? Entonces, si yo veo las dos imágenes, ¿sí? Eu não penso na quantidade de veneno que ele injeta cuando ele morde, ¿sí? Entonces, cuando él muerde, cuanto mayor cantidad de veneno él inyecta, porque recuérdense, es mordedura o picadura. ¿Qué yo voy a decir? ¿La víbora me muerde o la víbora me pica? Ela pode morder e pode picar. Exactamente, ella puede morder y ella puede picar, ¿sí? Las dos formas, porque ella me puede morder y si es una víbora que no tiene, ella es una víbora no venenosa, ella solamente te mordió. Y ahora si ella te muerde, ella te pica, ella te mordió y puso el veneno. Sí, puede serlo. Ahora él puede causar otras lesiones, puede causarte una celulitis. Sí, porque las bocas de la saliva y el diente de la víbora tienen gran negativo que causan celulitis. Entonces ahí también está el problema. Entonces cuando yo voy a pensar, siempre debo pensar siempre en la acción de la víbora. ¿Sí? En el Paraguay hay más de 120 especies, 15 son de importancia médica. El doctor Vera y sus colaboradores, ¿sí? Vieron todos los casos en Paraguay en el 2004 y de eso se ha realizado una nueva tasa de incidencia que hay 6.2 por cada 100.000 habitantes. Hay una letalidad del casi 2%, lo que equivale a una letalidad del 0,1% por cada 100.000 habitantes en Paraguay. ¿Sí? El género Botrops es el más que está presente y los meses son meses marzo, abril y nosotros estamos ahora en mayo, que coincide con el tiempo de mayor precipitación. O sea, ¿qué pasa? Lluvia, lluvia, lluvia. Después empieza en septiembre, ¿sí? Y también en el momento en que el calor va disminuyendo. En el 2007, ¿sí? Se vio todos los casos desde el 2004 al 2015 y se ha visto que los departamentos que más están afectados, y acá nosotros somos el tercer departamento Amambay que más tiene casos de accidente ofídico. ¿Sí? En nuestra zona lo que más prevalece es el Botrops, ¿sí? La yarará. Y se ha visto, ven acá, parece que los países, las ciudades fronterizas con Brasil tienen mayor densidad para el género Botrops. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Cómo voy a decidir? ¿Sí? Las venenosas y las no venenosas. Si yo voy a pensar en las venenosas, ¿qué es lo más importante y rápido que me debo recordar de las venenosas? ¿Sí? As venenosas aqui, do chão. Sim, lembre que são aquelas do veneno do chão, não da perna. Sim, la más importante es la cabeza, triangular. Las víboras que tienen su cabeza más redonda no son venenosas. Las que tienen su cabeza más triangular, ¿sí? La que tiene su ojo vertical van a ser más venenosas. Eu não vou, peraí um pouquinho. Vou pegar cobre, olhei, né? Não vou fazer, né? É muito complicado, a gente já quer ir rápido, ¿sí? El cuerpo que sea grueso, la cola corta, el color vivo, que las escamas sean crestadas. ¿Saben qué? Las escamas crestadas, que son todas juntas y van, ¿sí? En formato. Si la cabeza es triangular, las crestas también van a ser más triangulares.
¿sí? La pupila vertical, la cabeza triangular, el cuello bien destacado, que es lo de la coral, por ejemplo. Ellas son tranquilas, ¿sí? Y desplazamiento lento, ¿sí? O sea, apesar de elas ser boazinhas no chão, elas son maldosas na boca, ¿verdad? Entonces, ellas no son las no venenosas tienen el cuerpo más fino, la cola más larga, los colores son oscuros, las escamas son lisas, pupilas redondas, cabeza ovalada, no tienen cuellos, en algunos casos son más agresivas y se desplazan rápidamente. ¿Sí? Entonces, si yo voy a pensar en aquellas que van a ser venenosas, la triangular, la cabeza, en la otra circular, ¿sí? El ojo, discúlpenme, la foseta, muy importante, ¿sí? Vertical, también la cola, ¿sí? Muy diferente, y el diente, discúlpenme acá, el diente, ven cómo son sus colmillos enfrente, ¿sí? Cuando ellos van a picar, ¿sí? Cómo pica la víbora, o cómo muerde la víbora, con el maxilar inferior, el que le va a dar sustentación y allí viene y pica, ¿sí? No agarra con el maxilar superior, el primero, el que le da la base, ¿sí? Y ahí, acá está su diente, acá vamos a ver la imagen, está en la glándula, y cuando mayor cantidad de veneno inyecta, más efecto nocivo va a tener la víbora, ¿sí? Entonces, tenemos las víboras y las culebras. Las culebras son las... No. Ay, si você me ayuda, Rodrigo. Tipo as cobras cegas. Nosotros le decimos culebra, que son víboras também se rastejando. Porque as cobras cegas Tipo elas cipó. são uma classificação chamada gimnobiona, que ela é considerada um anfíbio. Pero allí en el formato nosotros le decimos culebras porque no son venenosas, tienen su formato redondeado, pero también sí. No, onde procurei o nome em português não achei. ¿Sí? Y las víboras entonces tienen su cabeza más triangular, ¿sí? Entonces también según la clasificación del diente, ¿sí? Tenemos 4 grupos. Las primeras son las aglifas, ¿sí? Que tienen sus dientes todos lindos, bonitinhos, ¿sí? Son todas iguales, ¿sí? Los dientes son bien macizos, son del mismo tamaño, no tienen conducto, o sea, no contienen inoculador. Sí, porque si yo me voy a ir a la dentición, no son los colmillos, ¿sí? No son bien grandes, ¿sí? Es los nombres ahí abajo, ¿sí? Ni me pregunten porque ni yo lembro, ¿sí? Y ellas son inofensivas para el hombre, difícilmente ellos van a morder, y cuando muerden puede causar solamente dolor y un edema, porque no son venenosas. Ya las otras, que son las opistoglifas, tiene su dentición ya en la parte posterior, ¿sí? Bien para atrás. Todo esto que vemos acá en verde, ¿sí? Es la parte de la glándula donde tienen que tener, ¿sí? El veneno. Muchas tienen la glándula pero no tienen el veneno, ¿sí? Tienen un par de dientes inoculadores fijos que están en la parte posterior del maxilar superior. Son provistas de una ranura conectada a la glándula venenosa, ¿sí? Eso hace con que muy poco sea la facilidad para inocular el veneno. Son venenosas, pero cuando muerden es muy difícil. O sea, la boca tiene que abrir muy grande para morderle, ¿sí? Y en el Paraguay solamente le tenemos una, ¿sí? Que es boijobu, jobu amarillo en guaraní, y algunas se le llaman ñandurire, ¿sí? El paciente viene con esos nombres y nos dicen, porque es muy difícil que haya acá. Ontem un alumno del grupo, ¿cómo se llama? El grupo de Ana, el grupo D, encontraron uma jararaca no Parque dos Cervais. Sim, ele me mostrou a foto e era uma jararaca. Bem bonitinha, lindinha, tinha crianças também em volta.
En la mata do exército, generalmente, ¿sí? Doutora, seria Cecília? Cecília? No sei. Doutora, é que a classificação da cobra cega, porque o técnico se chama Cecília. Cecílias, na verdade, né? Ele vai dividindo, quando o Rodrigo falou. Não sei realmente se é. Eu já procurei ontem, não fala. Eu coloquei culebras e faz como cobras. Depois você Não sei, vou Mas eu procurar. acho que é, mas eu Cecília. acho que é isso mesmo, porque víbora a gente já subentende que, que tem veneno. Sim. A víbora. La víbora. ¿Sí? Ahí después le tenemos a las proteroglifas, ¿sí? Que tienen un par de dientes inoculadores móviles, ¿sí? Pero están en un canal bien cerrado en la parte anterior del maxilar superior y para morder e inocular sostenidamente. Entonces tienen generalmente a causar eso. ¿Y quién se caracteriza en esa? Es la coral, ¿sí? La coral verdadera. En nuestro país es la coral verdadera que tiene, ¿sí? Los anillos rojos, blancos y negros. Y los anillos son bien completos. Ya la falsa coral tiene varios anillos, son incompletos y son alternados. Y a las más bonitinhas, ¿sí? Son las solenoglifas que están allí, la yararaca y el crotálico, ¿sí? Que el yarará y la cascabel. Entonces el aparato inoculador, ¿sí? Tienen par de dientes anteriores, ¿sí? Ven su glándula como es más cargada, ¿sí? Son cuerpos móviles, se repliegan con la punta cuando la boca está cerrada, cuando poseen su conducto, ¿sí? Las puntas del colmillo, ¿sí? Generalmente son bien puntiagudas y es allí donde ellos van a inocular. Entonces en el momento de picar ellos se proyectan hacia adelante, generalmente los hábitos son nocturnos. Entonces cuando pican, ellos pican con la boca cerrada y al acercarse a la víctima, el maxilar inferior es lo que le dije, va a hacer contracción del músculo y allí va a venir con su diente y ahí él va a picar. Entonces el maxilar inferior le va a dar la base, si es una perna, da la base y ahí él pica. ¿Sí? Y allí están las dos, ¿sí? Del botrópido que es la yararaca o la yarará y del crotálico que es la cascabel y el boixiní en español. ¿Por qué es xiní? Paraguayo acá, ¿quién de paraguayo? No tem nenhum hoje. Por que xiní? ¿Saben qué es xiní? De chocalho? Não, de chino, de chinês. E aí o que acontece? O que faz a cascavel? Dá pitoses e aí o olho fica assim, então fica com o olho de chino. De chinito, ¿sí? Entonces según el género, ¿sí? Se clasifican en Botrops, Crotalus y Micrurus. Si yo tengo Botrops, ¿sí? Son estas, ¿sí? Son todos los Botrops que tenemos acá en Paraguay. Está el Botos niuedi, el Alternatus, la yararaca o la yarará y la yararacuazú o yararaguazú. ¿Sí? El paciente viene y te dice estos nombres, el quiririó, el boicuatía, ¿sí? El yararaguazú. ¿Qué pasa generalmente? ¿Por qué guazú? Porque su cabeza es grande. Algunos le dicen curuzú, porque su cabeza es triangular y tiene el formato de una cruz. ¿Sí? Porque la cruz, la parte de arriba es más corta y la base de sustentación es más larga. Entonces le dicen como yarará curuzú también. El crótalos, ¿sí? La cascabel, boixiní, ¿sí? Que el crotalus dirisus terrificus, ¿sí? Y el género Micrurus, que es el Micruru o el boixumbe, que es lo que le tenemos acá. ¿Qué a mí me hace identificar cómo yo le conozco a la yararaca o a la yarará? Eu não sabia que tinha uma falsa. ¿Cómo hace el formato del anillo? ¿Sí? El anillo de la yararaca o de la yarará parece una nota musical, parece ayer me dijeron, parece un corazón, parece un riñón. Entonces va a tener toda esta estructura y va a ser la yararaca. La falsa no tiene ese diseño, entonces ella no es venenosa. Um negócio desse vir pelo banheiro e
nos eggs. Ai, eu sempre quando vou nos lugares. Parece uma carta de Pensou, baralho. negão? Você vai no banheiro, pá, vinha lá que no ovinho, ó. Bueno, entonces le tenemos a la ñanduride, que es también venenosa en Paraguay, sí, también tiene sus formatos, sí, un poquitito de más de color, tiene un poquito más de... Aí vai pedir esses nomes. Eu vou pedir todos esses nomes na prova. Pra quê? Sim? Nem eu sei falar direito. Sí. Después yo le tengo a la coral, a la que es venenosa y a la que no es venenosa. Sí, entonces a la que es venenosa, yo voy a tener siempre la coloración, recuérdense, va a ser rojo, blanco, negro, blanco, rojo, blanco, negro, rojo. Ya el que es falso no tiene la misma coloración, sí, y van a ver acá. La distancia del rojo es más largo y va a ser rojo, acá negro, blanco, negro, rojo. Isso fez questão de E copiar, mano. é diferente para mim, só vai ser diferente se o paciente trazer a cobra, porque eu na hora não vou falar. Ou se você está sendo mordido, você não vai falar só um pouquinho, eu vou olhar a cor da cobra, o formato, sim. Pô, Pero mas pelo menos a coral dizem que é pelo menos ela muito mansa. difícil, É sim. muito difícil você explicar com ela. Y generalmente, sí, nosotros Encher muito acá, o saco dela. acá estamos nosotros, ¿sí? É ao contrário. Acá Pedro Juan y acá no hay en nuestra zona, hay zona más para abajo. Entonces, Só pelo contrário. Aqui são dois pretos e ali são dois brancos. exactamente, por eso que es preto, branco, vermelho, branco. Y ahí después, y el otro no es así. Entonces, el veneno, es muy importante que yo sepa el veneno, sí, porque el veneno es lo que le va a causar las acciones, la sintomatología al paciente, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿En qué momento le gusta a la víbora salir a picar? Primeramente la noche y durante el día. Recuérdense, la mayoría de los accidentes ofídicos vienen durante el día. Porque las víboras están descansando, están durmiendo, están reposando. Aí eu vou caminhar perto delas, pise, às vezes lo que trabajan pisan y allí ellas le pican, ¿sí? Ellas le muerden. O ellas salen a buscar alimento. Se às vezes a cobra tá aí bonitinha, você viu e ela tá quietinha, ela acabou de comer, ela não vai fazer nada. Ela pode até te morder, mas ela não vai ir fazer inoculação do veneno se ela está satisfeita, porque não vai ter na glândula a quantidade suficiente de proteínas e enzimas para ela conseguir eliminar, porque esas glándulas y esas proteínas en la glándula, el veneno, le ayudan en el proceso de la digestión a la víbora. Normalmente ela se alimenta de dia ou de noite. Quê? E a senhora confia? Mas lógico, eu mais confio nas amigas que caminham, né? Essa que a gente mais confia, nas da rua, do chão, a gente menos ainda. Doutora, ela normalmente sai para se alimentar mais de dia ou mais de noite? Ella sale a la noche a alimentarse. Y por eso ya durante el día, ella está quieta. Sí, por eso. Ahora, sí, ¿qué pasa? Mas tem homem que não pode ver na cobra, tipo, não pode ver que já. Aí, já que se pasa? de morte, cara. Aí, Exactamente. Hay, por ejemplo, en una situación que hay, se está quemando, hay un lugar que pegó fuego, las cobras van a salir todo y dependiendo de la hora que fuera, ella va a te morder. ¿Sí? Entonces, ellos rápidamente tienen entonces el veneno, ¿sí? Causa una desfibrinación rápida. 30 minutos después que la víbora me ha mordido, ya empieza la alteración de la coagulación, ¿sí? La acción del veneno debe durar máximo de 3 a 5 días. Eso es lo ideal, pero puede durar más tiempo de acuerdo a la cantidad del veneno. Entonces, vámonos. Es lo que yo quiero que ustedes se recuerden porque en el examen le voy a pedir, ¿sí? Las características del veneno. ¿Qué hace el Botrops? El Botrops es proteolítico, coagulante, ¿sí? Y necrosante. ¿Por qué eso? Porque tienen las enzimas, tienen las proteínas. Y esas proteínas, principalmente la que a mí más me interesa y la que me gusta,
empieza con la metaloproteinasa, que hace alteración de los factores 2, 5 y 10 de la cascada de coagulación, haciendo que el paciente tenga incoagulabilidad. El paciente tiene un tiempo de coagulación mucho más aumentado. Puede pasar con el Crotalus, sí puede pasar, pero no es tanto como el del Botox, ¿sí? La metaloproteinasa también causa mionecrosis, entonces que necrosis del músculo, ¿sí? Dermonecrosis, dolor y alteración de la coagulación. Recuérdense algo muy importante, cuando el paciente viene y te dice, me picó, me mordió la víbora y le duele, la primera cosa que voy a pensar en Botox. En el Crotalus a veces no se ve el sitio de inoculación, ¿sí? Y al paciente no le va a doler. Eso también es algo característico. La fosfolipasa A hace también, A2 hace también que le cause dolor y edema. Van a ver en las fotos recién que les voy a mostrar. Hay mucha congestión a nivel local. Hay ampollas, hay flictenas, hay flictemas, ¿sí? La serina proteinasa también con la metaloproteinasa hace alteración de la coagulación, modifica la permeabilidad vascular, ¿sí? La proteinasa lectina tipo C inhibe y estimula la agregación, causando bajas de las plaquetas, o sea, mucha alteración, por eso su efecto es coagulante, ¿sí? Las desintegrinas también inhiben la agregación de las plaquetas, los péptidos vasoactivos, sobre todo las bradicininas, hacen hipotensión indirectamente después del sangrado, y también hay otros componentes, ¿sí? Que no se ve bien allí, que son las hialuronidasas, las proteínas, las oxidasas, que también tienen menor efecto y también van a actuar en la agregación plaquetaria. Entonces, por eso el efecto del botrópico es necrosante, coagulante y proteolítico, ¿sí? Ya el Crotalus, ven, tiene también fosfolipasa A2, pero ¿qué hace esa fosfolipasa A2? Actúa totalmente a otras en otro lugar, ¿sí? Ella es neurotóxico. ¿Qué ella hace? Bloqueo neuromuscular y necrosis del sistema musculoesquelético. El paciente, cuando yo hablo de Crotalus, debo sospechar también en una rhabdomiólisis. La que puede causar es el Crotalus, ¿sí? La fosfolipasa A2 lleva a una insuficiencia renal aguda, ¿sí? En el momento de la mordedura. El Botox lleva a una insuficiencia después. La serina proteinasa consume el fibrinógeno y hace alteración de la coagulopatía, ¿sí? Entonces, las dos causan el síndrome neurotóxico, miotóxico y coagulante, ¿sí? Entonces, esa es la acción del veneno. Neurotóxico, miotóxico y coagulante. Ya vamos, proteolítico, necrosante y coagulante. Ya el elapídico, ¿sí? Tiene acción sobre todo en la fosfolipasa A2, igual que el del crótalo, pero van a actuar en las dos, ¿sí? En la acción postsináptica a nivel de la neurotoxina alfa y la neurotoxina beta, ¿sí? La neurotoxina alfa le encanta unirse a los receptores colinérgicos en la placa motor de la fibra, llevando a una parálisis flácida rápidamente al paciente. Ya la neurotoxina beta, ¿sí? Es una acción también, es una acción presináptica de la fosfolipasa A2 y actúa a nivel presináptico, haciendo con que aumente la permeabilidad iónica en la membrana celular, despolariza, entra calcio, hay una exocitosis, ¿sí? De las vesículas presinápticas, y ahí empiezan los procesos degenerativos en las mitocondrias que van a ser alteradas y empiezan a destruir el terminal nervioso, llevando al paciente también a la parálisis. Entonces, por eso es
altamente mortal el veneno del elapídico, sí, que es la coral. Entonces, si yo pienso en el Botrops, sí, yo voy a recordarme que él es proteolítico, coagulante y necrosante. La chesis nosotros no vemos, sí, porque no tenemos en Paraguay, que él es exclusivamente hemólisis, causa mioglobinuria, causa más muerte, y el micrurus es neurotóxico, después miotóxico y coagulante. Él puede ser también algunas cascabel son cardiotóxicas sobre todo, ¿sí? Entonces estos efectos del veneno se tienen que recordar siempre. Mas não nessa sequência, né? ¿Qué? ¿Eles fazem isso? Não, eu tenho que recordar não nessa sequência. No é nessa sequência, mas vocês têm que lembrar por quê. Porque de acuerdo a eso es lo que vos vas a ver cómo va evolucionando. Não, porque um é proteolítico e o outro é neurotóxico. Sí. Si yo digo así, micrurus y digo cascabel, siempre neurotóxico, porque me voy a recordar recuérdense de su nombre, Boichini, que va a estar con pitosis. Si digo micrurus o el apídico, rápidamente abdomen, ¿sí? El paciente llega a parálisis, ¿sí? Entonces la cantidad del veneno y la toxicidad va a depender de la zona, ¿sí? De la edad de la serpiente. ¿Qué va a pasar la edad de la serpiente? ¿Quiénes son más venenosas? ¿Las más jóvenes o las más viejas? As novinhas? As novas, porque ellos no saben la cantidad. Sí, porque las nuevas, vamos a suponer, las tienen que aprender a cazar, las tienen que aprender a alimentar, ¿sí? El tamaño de la serpiente también, las más cortas, época del año, ¿sí? Y si ella se alimentó o no, né? Deve ser muito difícil nossas amigas contar, você já comeu? Não, então pode me... Sim, é muito difícil que elas não contem, né? Entonces las manifestaciones y la gravedad van a depender del tamaño y la edad de la víctima, siempre, ¿sí? Yo siempre digo, es independiente, pero el estudio que el doctor Vera hizo, él vio que en personas jóvenes y con más cantidad de veneno, sí, fueron las que más causaron complicaciones, sí, condición de salud previa, siempre las comorbilidades. Muy importante, comenzó barullo. Sí, siempre muy importante que el paciente que tenga edad y que el paciente consuma alguna medicación. Si mi paciente es hipertenso o mi paciente ya tuvo un accidente cerebrovascular previo, ¿qué pasa? Generalmente él ya toma anticoagulante, ¿sí? Y ese anticoagulante, o él toma aspirina porque su vecina le dijo que tome aspirina para prevenir su infarto. Es normal, ¿sí? El paciente toma aspirina. Ustedes ya vieron en la clínica. Sí, toman aspirina para prevenir el infarto. La aspirina no previene, ¿verdad? Entonces, yo voy a preparar. Sí, aquí, precisamos. Sí, el estado de los colmillos, la naturaleza y el sitio de la mordedura, la cantidad del veneno inoculado, la duración entre el accidente y la atención adecuada. ¿Sí? Es algo muy importante, y que conozcamos la acción del veneno. ¿Sí? Ante un accidente ofídico, ¿cuál es la mejor conducta inmediata a tomar? ¿Qué hace el paciente? ¿Quién se recuerda? ¿Qué el paciente no debe hacer cuando le pica la víbora, cuando le muerde la víbora? No debe succionar, después no debe chupar, no debe hacer torniquete. ¿Qué más? A primeira coisa é não chupar a picadura. Meu Deus, vocês estão... Vamos pensar que é uma situação que acontece. Não, gente, você é muito contrário. Não vamos decente essa sala. Recuérdense, ¿sí? ¿Qué pasa si yo le hago torniquete, por ejemplo, a un paciente con
botrópico. Su acción ya es miotóxica, ya hace necrosis. Mutação, Mas antes disso, o que vai causar, Geraldo? coagula. ¿Qué hace? Yo le puedo hacer un síndrome compartimental. Sí, el botrópico más rápidamente hace un síndrome compartimental. Miocoagulabilidade. Nenhuma das duas tem filha. Miocoagulabilidade. Sí, entonces no debe. ¿Qué también hace el paciente? No sé si vocês já ouviram falar. Eles fazem xixi e eles tomam o xixi. Urina, a urina deles, coloca creolina, sim? Colocam eles cortam, às vezes eles cortam e colocam a bosta do animal que está aí por perto, sim? Há muitas coisas que eles fazem, então nunca tinha ouvido assim. Eles fazem isso, colocam a bosta, vamos supor do que está aí, colocam, sim? Então, também se está dependendo da zona rural onde estão, não tem aquela, como que é? Os espinhos de algumas plantas. De laranja. O que você quer? Coca. Os espinhos, e eles com os espinhos eles cortam. Pode deixar isso aí. Y entonces hay muchas situaciones que yo debo preguntarle al paciente. Teve um senhor que quando estava na residência ficou com torniquete por 12 horas até ele chegar. Eu não sei, ainda bem que o torniquete dele não estava, obrigada. O torniquete dele não estava bem forte, não estava funcionando, porque se chegar, ele ia perder o braço. Sim? Então, ocurre, todo eso yo le debo preguntar, ¿sí? Eso es lo que él no debe hacer. ¿Y qué le debo preguntar? Si él orinó, si él tomó líquido, si él vomitó, ¿sí? Hay pacientes que le pican y en una hora ya empieza con hematemesis por el efecto de la víbora. El veneno es altamente ya una acción rápida, entonces le debo solicitar siempre al paciente. Entonces, ¿qué no le debo hacer? Todo lo que yo dije, lo principal es no realizar torniquete. ¿Sí? Ven acá, no se administra bebida alcohólica, pócimas vegetales que van a estar allí. A veces agarran hojas y se ponen combustible, creolina, insecticida. Não, cada coisa que eles falam que fazem. Não, se a cobra não matar, quem mata é o que ele fez, né? Quê? Ai, tem esse negócio também, né? Sí, entonces eso es lo que hay que hacer, ¿sí? Entonces, siempre cuando viene el paciente, lo más importante es hacer la historia clínica, preguntarle, ¿sí? Identificar qué es cuando viene el paciente, yo le debo. Me picó la víbora, recuérdense, yo tengo que mirar, ¿sí? El tamaño del orificio y el espacio entre un orificio y otro. Cuanto más grande el espacio, ¿sí? Más velha era a cobra. Quanto mais o espaço pequenininho, a cobra é mais jovem. Às vezes a gente consegue ver só um dentinho. ¿Sí? Cuando hay un diente, generalmente es del crotálico. El botrópico dá os dois mesmo, bem os dois. É mais dentes. nova, mais veneno? Eu tava lá. A mais nova Tem mais veneno. tem mais veneno. Né? Claro, ela pode ser predada, ela pode ser Sim, mais veneno. então Faz sentido. Ela é mais indefesa, ela pode ser predada. Ela precisa de mais A veneno. quantidade ideal de veneno, então elas acabam injetando mais. e por isso que elas injetam tudo. Porque elas acham que elas vão comer, que elas estão aprendendo a fazer as casas, como é caçar. Por isso elas injetam tudo de uma vez. ¿Sí? Entonces siempre el tamaño. Cuando yo le veo al paciente, yo tengo que mirar la herida siempre. Le voy a mostrar enseguida por qué. ¿Sí? El tiempo de evolución, el tamaño, el color, si ella consiguió ver si tenía cola, el barullo, el chocallo, ¿sí? Después de la mordedura que él hizo, ¿sí? Los síntomas del paciente, examinar la zona afectada. Algo muy importante, recuérdense, examiné, visto el tamaño del colmillo, aquel paciente que tiene mordedura por el género del Botrops, en la mordedura, en el local de la mordedura siempre sangra.
siempre tiene más gotinhas de sangue o rápidamente ya está con una ampolla. Tá doendo. ¿Sí? Y le duele, ¿sí? Entonces, para que yo pueda hacer el diagnóstico, lo ideal es que el paciente siempre sepa la víbora o él le haya contado a su acompañante. Às vezes o paciente já tem a cobra na mão, Sim, sim? na minha cidade, levava. Conseguiu matar a cobra e traz num saquinho, traz num... Sim? Consigue trazer. Botar na sim? cachaça. Esse dia eu estava contando agora pro Rodrigo, eu tinha uma cobra em casa, eu não sabia como, morta, o paciente, né, uma cobra morta, não sabia como fazer a manutenção e acabou ficando ruim. Né? Aí agora da próxima o Rodrigo já vai me mostrar, era uma cascavel pequena, não era grande, era pequena, só que o paciente ficou na UTI, fez insuficiência renal e está em diálise até agora. Lembrem-se, el crotálico hace insuficiencia renal casi para la vida. ¿Sí? Entonces, si yo pienso en el accidente botrópico, sí, aquí nomás está feo esa por... Sí, el botrópico es proteolítico, necrosante y coagulante. ¿Sí? Entonces, en el local de la inoculación tiene dolor, tumefacción, es rápido por todos los efectos de las citoquinas, ¿sí? Puede tener linfadenopatía, equimosis, sangrado en la herida, flictenas o ampollas, es lo que se tienen que recordar. ¿Sí? El paciente, tengo que preguntarle desde que le mordió hasta cuántos tiempo después él acudió. Recordarme que aproximadamente en 30 minutos yo ya voy a tener la acción de la coagulación modificada, por eso es importante. El paciente con el Botrops tiene entonces acción coagulante, el tiempo de la trombina y el tiempo de la protrombina van a estar prolongados. ¿Sí? Mi paciente puede tener gingivorragia, epíxtasis, hematemesis, melena y hematuria. ¿Sí? Puede haber epigastralgia, náuseas, taquicardia, hipotensión y paciente entra en un shock hipovolémico rápidamente. Hace alteración, ¿sí? Hidroelectrolítica, el paciente empieza a tener menos orina, diuresis, mi paciente se puede quedar anúrico y evolucionan a la insuficiencia renal aguda, ¿sí? Sí, cuanto más se demora en administrar el suero antiofídico, más mi paciente evoluciona. ¿Sí? En el botrópico, en el crótalos evoluciona mucho más rápido. Y puede haber una acción de la fibrinólisis, ¿sí? Después de los 10 días de la picadura. Es muy complicado tratar la fibrinólisis por acción del fibrinógeno, ¿sí? El paciente a veces tiene que volver a aplicarse el suero, no la vacuna. Otra cosa que me olvidé, no le dije, todo paciente que viene con mordedura de víbora, sea de la especie que fuese, yo le debo aplicar vacuna antitetánica siempre, recuérdense, ¿sí? Sobre todo si él se hizo un corte, él se colocó las espinas, las cortó, él se puso las heces, las bostas que picó, recuérdense, la primera cosa es antitetánica siempre. Entonces mi paciente con Botrops no se ve bien, ¿sí? Pero en el lugar tienen ampollas, se forman ampollas, ¿sí? Lesión en ese local, ¿sí? Ven, por la acción tienen edema, varias ampollas en la zona donde le picó al paciente. Ven acá en la zona bien necrótica, hay ampollas y hay necrosis en esa situación. El hueso, el dedo puede necrosar, puede llegar a amputarse el dedo, ¿sí? O ven el efecto. ¿Sí? El paciente hace un síndrome compartimental por el torniquete. Entonces el paciente llega a esa situación. Si llega en esta situación, siempre voy a pensar en Botrops, nunca en crótalos. O sea, no nunca, menos en crótalos, ¿sí? ¿Preguntas hasta allí? Doutora, a senhora falou sobre duas insuficiências renais, uma mais prolongada e uma imediata. Qual? Oi.
Quien hace más rápido la insuficiencia renal es el Crotalus. Y el Botrops hace también insuficiencia, pero un poquitito más lejos nomás. Si yo te digo, el Crotalus hace en 3 días y el Botrops hace en 8 días. Esa nomás es la diferencia, ¿sí? Recuérdense, ya que el compañero preguntó, en todo paciente, otra cosa que llega un paciente con accidente ofídico, ¿yo qué le debo proveer a mi paciente para evitar la insuficiencia renal? Mucho volemia, mucha hidratación, ¿sí? Más que eso a veces necesitamos. Porque si ya está el efecto de la víbora y mi paciente, yo le pasé 3 litros en orina, yo tengo que forzar la diuresis, mandarle, ¿sí? Más líquido, ¿sí? Igualito que el dengue, cuanto más líquido, más mejor, ¿sí? Que yo siempre le debo preguntar al paciente, ¿qué le debo hacer al paciente rápido? ¿Sí? Ya sé que el efecto del Botrops es coagulante. ¿Qué debo hacerle a ese paciente? Tiempo de la coagulación. Ay, doutora, não tem para controlar no laboratório. Como que eu faço? Não tem nem papel para controlar, não tem no laboratório. A gente não tem laboratório no hospital. É ou no postinho. O que eu faço? Vendo o local da... Recuérdense, yo tengo el tubo de ensayo, ¿sí? Puedo tener un frasquinho, un tubo de ensayo, le quito 3 a 5 ml de sangre a mi paciente e eu controlo o tempo de coagulação. Eu seguro no tubo de ensaio, coloco aqui algodão e eu vou controlando nos primeiros 5 minutos. Aí eu controlo 5 minutos na temperatura da mão, se está frio eu vou colocar na água morna, aí eu vou controlando o tubo de ensaio. Controlé 5 minutos y en 5 minutos se coaguló, voy a ficar más tranquila. Si en los 5 minutos no se coagula, controlo en 7 minutos. No se coagula en 9 minutos. No se coagula en 11. Ahí ya va a ser incoagulable el tiempo. Sim, mas a gente não tem papel para colocar. Generalmente hacemos en el tubo, ¿sí? É algodão porque você vai controlar se ele está coagulado ou não. E aí se você faz assim, cai todo o sangue. ¿Sí? Entonces le controlo el tiempo de coagulación siempre. Generalmente en el accidente ofídico es incoagulable cuando no se coagula a los 20 minutos. ¿Sí? Si tengo que pedirle a mi paciente, le puedo pedir ya su CRAS y su tiempo de coagulación en el laboratorio. ¿Sí? Cuando tengo una incoagulabilidad, al principio sobre todo tengo su TP prolongado con su TTPA prolongado. Cuando mi paciente ya entra en una coagulación diseminada, una coagulación intravascular diseminada, tengo plaquetopenia, hipofibrinogenia, ¿sí? TP, TTPA, todo prolongado. E se ¿sí? eu pular esse teste no tempo de coagulação e já querer fazer o antídoto? No es lo ideal. Ahora, si yo te digo, ya viene tu paciente, ya te dice que tiene epíxtasis, ya te dijo que tiene hematuria, vos ves la lesión y tiene sangrado, yo ya voy a hacer rápidamente. Pero si no tiene sintomatología todavía, no. ¿Sí? Le pido urea y creatinina a mi paciente para evaluar insuficiencia renal. Sobre todo potasio, pues en la hiperpotasemia mi paciente sí va a estar más en su necrosis tubular aguda. ¿Y qué me va a ayudar? ¿Sí? Recuérdense, si yo pido laboratorio, le pido un hemograma, sí o sí mi leucócito va a estar aumentado por la propia acción del veneno y por la acción de la saliva de la víbora. Entonces voy a tener leucocitosis y neutrofilia siempre. Eso no van a ser indicadores de hacerle antibiótico a mi paciente. ¿Sí? Es la propia acción del veneno. Ahora, si mi paciente se cortó, si mi paciente se puso algo por la mano y eso sí ya tiene una leucocitosis más, allí sí le voy a indicar veneno a mi paciente, antibiótico a mi paciente. ¿Sí? Entonces, es lo que le dije, en Paraguay ahora ya hacemos la clasificación de leve, moderado y grave, ¿sí? Entonces, la mordedura va a ser leve cuando hay solamente dolor, equimosis y edema a nivel pequeño,
¿sí? Es Isso é só para bronca. edema va a ser leve, ¿sí? No va a tener hemorragias y la coagulación va a estar normal. De acá para allá, ¿sí? Es moderado a grave, ¿sí? En el moderado hay dolor, edema, quimos y un poquitito, hemorragias no va a haber y la coagulación va a estar alterado. Y en el grave, el paciente ya tiene todo alterado, ¿sí? Es la única modificación que se hizo en el protocolo. Y también en cuanto al tratamiento, ¿sí? ¿Qué debo hacer en ese paciente? Suero antiofídico direccionado. Lo ideal es el monovalente, ¿sí? ¿Qué es lo que yo quiero que se recuerden? ¿Cuánto le voy a pasar a mi paciente Botrox o a mi paciente Crotalus o a mi paciente Lapídico? ¿Sí? Van a ver ustedes que dice, ¿sí? 75 a 100, de 100 a 200, más de 200. ¿Sí? Yo, Ingrid, siempre hago el leve, pero yo le hago el mayor. Porque el efecto, a veces yo le voy a tener que repetir al paciente la misma dosis, porque su tiempo de coagulación aún es incoagulable, ¿sí? Pero recuérdense, 100, 200 y 200, ¿sí? Es lo más frecuente. 100 en el leve, es 200 en el moderado y más de 200 en el grave, ¿sí? ¿Qué me tengo que recordar? Que la medicación, el suero, va a ser intravenoso, ¿sí? Se diluye sobre todo en suero fisiológico o suero glucosado y controlo al paciente en las primeras horas para pasarle, porque el paciente puede tener alergia al componente del suero antiofídico. Por eso a mí me gusta utilizar más el monovalente, que no tiene tanto efecto adverso. Le pasé a mi paciente, ¿sí? En una hora, no tuvo ningún problema. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué era que dijimos en el dengue? En el dengue le pasábamos suero y controlábamos el hematócrito. Acá le pasamos el suero antiofídico y ¿qué controlamos? Tiempo de coagulación. Le pasé ahora mi suero y en 8 horas le puedo controlar su tiempo de coagulación, ¿sí? Si en 8 horas le controlo su tiempo de coagulación aún está aumentado, le voy a repetir la misma cantidad de suero antiofídico. Espero nuevamente 8 horas y le vuelvo a controlar su tiempo de coagulación. Si vuelve a salir incoagulable, le voy a repetir a la mitad solamente ya, ¿sí? Solamente se pueden hacer 3 veces, más que 3 veces no se puede hacer, ¿sí? La guía dice que puedo esperar 4 hasta 12 horas, pero a mí me gusta hacer siempre en 8 como nosotros aprendimos, ¿sí? Entonces debo controlar siempre. ¿Qué debo controlar en el paciente? ¿Sí? Cuando le paso el suero. Coagulograma, si mi paciente orina, si no tiene alteración de electrolitos y si mi paciente no tiene otros sangrados como hematuria, no tiene sangrado hematemesia, epíctasis, que no tenga sangrados, ¿sí? Entonces el leve va a ser poquitito, ven el tamaño, ¿sí? De la distancia, bien poquitito, acá un solo dedo, que estaba fazendo para colocar el dedo, ¿no? ¿Cierto? Estaba acabando, haciendo alguna cosa, ¿sí? En el moderado ya está edematizado, ya tiene flictenas, ampollas, y en el grave, ¿sí? Ya hay modificaciones en esa pierna. Faz o coagulograma de 8 ou é 12? 8, siempre, ¿sí? Foi mesmo, porque. Professora, dá por gentileza essa dinâmica do tratamento? Ahí vamos a repartir. Bueno, entonces empieza mi paciente, ¿sí? Voy a utilizar el suero, ¿sí? Antes, cuando llega mi paciente, le hago su tiempo de coagulación, ¿sí? Incoagulable le voy a hacer el suero, si es leve, moderado o grave. Si es leve, 100 miligramos, si es moderado, de 100 a 200, y si es grave, mayor a 200. Le diluí el suero, le pasé en una hora. Una vez que finaliza, le controlo su tiempo de coagulación en 8 horas. Salió alterado, le voy a pasar la misma dosis nuevamente del suero, 100, 200 o mayor a 200. Volvió a salir alterado, en la tercera vez le voy a pasar la mitad, ¿sí? Porque si le pasé la mitad, no le dije eso todavía, le pasé la mitad
el paciente no mejoró, yo voy a entrar en un estado de fibrinólisis. Y allí mi paciente va a evolucionar más rápido a una coagulación intravascular diseminada. ¿Sí? Entonces es mucho cuidado cuando el paciente no responde. Y si mi paciente tiene reacción alérgica al antiofídico, ¿qué le hago a mi paciente? Tiene reacción alérgica. Se le va a pasar un antialérgico, le puedo pasar Ledexa, no se pasa antes, ¿sí? Si mi paciente está haciendo el efecto, le puedo pasar Ledexa o diluyo más el suero antiofídico en máximo 400 y le paso en un goteo más lento. A veces se le pasa en 24 horas al paciente. No, dificultad respiratoria, sí, le puede dar edema de glotis, es muy complicado ahí. Cuando tiene reacción alérgica, el paciente se va para la terapia. Nosotros tuvimos un caso acá que no teníamos todavía terapia, mandamos a Asunción y el paciente hizo en 5 días, consiguió hacer la dosis completa del suero antiofídico. No se complicó porque dio un GIS, pero en 5 días sí, hizo alergia. Sí, y pasarle más lento. ¿Sí? Aí esse mesmo soro ele não perde a eficácia assim, por um tempo ou tem que ir trocando? Para mí que sí pierde, pero se hace siempre la misma porque no tengo. Por eso es mejor el monovalente. No sé qué dice el compañero, pero nosotros cuando tenemos generalmente cuando Paraguay compra de Butantan, el monovalente del Butantan es lo mejor que existe. El que es del Brasil, que es de la empresa Biol, la empresa farmacéutica, tiene muchos componentes, la composición del propio suero que son muy reactivos a la alergia. Y cosa que el del Brasil no tiene. Ahí en el Brasil, por ejemplo, Butantan se tiene que conservar en la geladera u otro en la temperatura ambiente. Ahí va y todos esos componentes se modifican, ¿sí? Entonces, hay riesgo de fibrosis en aquellos pacientes que hicieron síndrome compartimental, cuando se hicieron su torniquete, síndrome compartimental, me recuerdo, tratamiento con corticoides, ¿sí? O dexametasona, ¿le puedo hacer qué? No le hago fasciotomía si consigo recuperar, quitarle el síndrome compartimental. Si no sale en 3 días su síndrome compartimental, me voy a la fasciotomía. Nossa, mas aí o ¿Sí? negócio que já é necrotismo. Sí, porque me voy, ¿sí? Prednisona es 50 miligramos día, una vez al día, y dexametasona era 16 a 24 miligramos, ¿sí? Entonces le hago tratamiento de síndrome compartimental. Hidratación siempre grande, ¿sí? El antibiótico no se usa en forma profiláctica, excepto, ¿sí? Todo lo que le dije al paciente, le dije, ¿sí? Lo ideal es amoxicilsulbactam que tenemos nosotros en Paraguay, intravenoso, o el amoxiclavulanato, ¿sí? La segunda elección son cefalosporina de primera, puede ser oxametroclinda, ¿sí? Eso es lo que voy a tener. El botrópico generalmente, ¿sí? Hace infección secundaria, puede llevar a la amputación o a la secuela por la necrosis, ¿sí? Sistémica, hace shock por la liberación de todas aquellas enzimas que vimos, sobre todo la fosfolipasa A, coagulación intravascular diseminada, insuficiencia renal, y mi paciente puede hacer un accidente vascular encefálico hemorrágico, ¿sí? Eso es del Botrox. Crótalos, ¿sí? Es acción neurotóxica, hemolítica, a nivel y coagulante, ¿sí? A nivel, él tiene dolor o inflamación en el sitio de la picadura en menor proporción, y algo que llama la atención van a ser las parestesias. No hay manifestaciones en el sitio de la picadura, entonces algo cuando llega al paciente, ya tengo sangrado, ya voy a pensar en botrópico. Tiene picadura, no tiene sangrado, en crótalos, ¿sí? Neurológica, diplopía, disminución de la agudeza, trastorno de la acomodación, ¿sí? Tosis palpebral, flacidez, dificultad para articular las palabras, fasciculaciones, alteración de par craneal, paresia, parestesia, ¿sí?
hemorragia puede haber, muy raramente, pero puede haber, y rhabdomiólisis. Lo que llama la atención para que mi paciente evolucione más rápido a una insuficiencia es la mioglobinuria. Hay sí, sobre todo, hematuria, discúlpenme, hematuria en la orina, y en la orina viene y dice observación mioglobinas presentes. Es algo que llama la atención y le llevan por la causa de la rhabdomiólisis y le llevan a insuficiencia renal más rápidamente. ¿Sí? ¿Qué le pido? La misma cosa que le pedí al hipotrópico. Tiempo de coagulación, crisis sanguínea. Acá lo más rápido posible es urea, creatinina, con electrolitos lo más rápido posible siempre, ¿sí? Leucocitosis, neutrofilia también puede tener. Le pido, a diferencia del Crotalus, le pido hepatograma, le pido, ¿para qué le pido CPK? Lesión no cardíaca, CPK es lesión muscular, ¿sí? Es inespecífico, recuérdense, no voy a pensar siempre en cardio. ¿Sí? Es inespecífico, LDH, ¿sí? Perfil renal, le puedo pedir creatina, ¿sí? Le puedo pedir BUN, y sedimento urinario puedo pedir siempre, y voy a tener proteínas en orina, sino mioglobinuria, ¿sí? Le clasifico de la misma forma, leve, moderado o grave. Leve, ¿sí? No tiene todavía manifestaciones a nivel neurológico y no hay mialgias, no hay orina modificada, no hay nada. En el moderado, cuando el paciente ya viene, ya hay visión borrosa, dificultad para mirar, ¿sí? Mialgias, no hay insuficiencia renal, no hay insuficiencia respiratoria, y el tiempo de coagulación, ven acá, está normal o alterado. En el grave la misma cosa, tiempo de coagulación normal o alterado, pero mi paciente ya tiene diplopía, mi paciente tiene tos, mi paciente tiene oliguria, mi paciente tiene proteinuria, miogloburia. Mi paciente ya está en una situación más grave, y mi paciente en una etapa grave puede irse a unidad de terapia intensiva. Entonces mi paciente generalmente llega así ya a la urgencia, ¿sí? Con tosis, ¿sí? Y puede pasar a unidad de cuidados intensivos siempre, ¿sí? El esquema de tratamiento es un poquitito diferente. Leve 50, moderado 100 y grave es igualito que el Crotalus, es 200, que el Botrop es 200. Le voy a hacer la misma cosa, diluir en suero fisiológico glucosado, y le paso en 45 minutos a 1 hora. Terminó todo el suero, le controlo en 8 horas su tiempo de coagulación. Nuevamente, recuérdense, en este caso es menos afecto de la coagulación. El paciente responde más rápidamente, ¿sí? Si no se coaguló la sangre, le repito nuevamente, la mitad. Si no se coaguló, la mitad de la mitad, ¿sí? ¿Qué le voy a hacer a mi paciente? Hidratar, bastante hidratación. ¿Cuánto de litros dijo hace rato el compañero? 3, 4, 5, 6 litros. Y le controlo siempre el flujo urinario de 1 a 2 ml en niños, y de 30 a 40 ml por minuto en el adulto, ¿sí? Si él va disminuyendo controlar siempre su orina. Si él no orina es porque está entrando en una insuficiencia renal. Si empieza con oliguria, le hago ya furosemida para mejorar el flujo urinario, ¿sí? Los Crotalus no hacen hipotensión. No hace. Las complicaciones en el Crotalus es menor, ¿sí? Pero la afectación renal es mucho más rápido, ¿sí? Debido a la disposición de la mioglobina en los túbulos renales, y evoluciona a una insuficiencia renal crónica, ¿sí? Para la vida entera, insuficiencia respiratoria aguda. Nos falta poquillo y ya terminamos. El elapídico, el micrurus,
solamente tiene efecto neurotóxico, ¿sí? A nivel local casi no hay nada, puede haber dolor, eritema, y lo que más hay es parestesia rápida, ¿sí? Fase miasténica, tosis palpebral, diplopía, anisocoria, oftalmoplegia, parálisis del velo del paladar, sofocación, cialorrea, ¿sí? El paciente empieza con fasciculaciones, parálisis de músculos intercostales, diafragma, y el paciente se va al tubo, ¿sí? Laboratorio no tengo nada específico porque no tiene efecto coagulante, solamente neurotóxico, ¿sí? El tratamiento es específico, ¿sí? Para el apídico, ¿sí? Se administra solamente 50 miligramos de suero, ¿sí? Una sola dosis, 2 dosis, 3 dosis. Es la misma cosa que las otras, no hace falta controlar el tiempo de la coagulación porque no tiene efecto coagulante, ¿sí? Entonces, el suero antiofídico, solamente para que sepan, nosotros tenemos acá el de presentación, generalmente polivalente, es el que tenemos, que ustedes van a ver en el hospital. Como é que a gente vai Porque en el suspeitar hospital, clínica? el diagnóstico, como es solamente por la clínica siempre, ¿sí? Não vai ter efeito neurológico. No hay efecto, ¿sí? Si mi paciente no consigue o es alérgico, entonces le voy haciendo, como le dije, ¿sí? Corticoides, porque puede ser anafilaxia, ¿sí? Y en los casos graves muchas veces tenemos que utilizar adrenalina e hidrocortisona, ¿sí? Y creo que esa es la última. ¿Hay alguna pregunta? Son horas de prueba.